Bueno, hermanos, buenos días a todos. Le doy gracias al Señor en esta mañana de nuevo por poder estar aquí y por poder compartir la palabra con todos vosotros. Antes que nada, vamos a poner la predicación delante del Señor. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor, por poder compartir la palabra con mis hermanos. Quiero pedirte, Señor, que tú me ayudes por medio de tu Espíritu Santo para poder exponer la palabra con fidelidad, Señor, y lo que yo pueda decir pueda servir de edificación para cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos, Señor, ser fortalecidos en nuestra fe, Señor. Te pido también, Señor, que si hubiera alguien que no te conoce, que pueda hacer ese día también precioso, Señor, en que pueda poner la confianza en ti, Señor, confesar sus pecados y arrepentirse y creer en ti de todo corazón, Señor. Te lo pido y te di las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer la lectura en esta mañana en la primera carta del apóstol Pedro y en el capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y dice la palabra del Señor: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana y vamos a meditar un poquito en ella. Yo estoy seguro que el Señor en esta mañana nos va a bendecir, el Señor nos va a ayudar para que podamos conocer un poquito más lo que Él quiere que nosotros aprendamos en esta mañana. Y de una manera especial, la palabra en esta mañana, en lo que me voy a centrar, va a ser en relación a cómo se debe pastorear una iglesia. Así que a mi hermano Manolo, pastor de la iglesia Betel de San Fernando, y a mi hermano Agustín, de una manera especial, van dirigidas
la enseñanza en esta mañana. Pero no solamente para ellos, sino también para todos nosotros, para los hermanos que están en el liderazgo de la Iglesia y para aquellos que también no están en el liderazgo de la Iglesia, para todo hermano que es miembro de esta congregación y que sirve al Señor en esta iglesia local. Para ellos va también dirigida estas palabras. Lo primero que Pedro comparte en esta lectura que hemos hecho es cómo se debe pastorear una iglesia. Y Pedro lo primero que hace es hacerle un ruego a los ancianos de la iglesia. Y cuando hablo de ancianos no me refiero a una persona, a un creyente de mucha edad. Aquí tenemos a Alfonso con sus 80, casi 80 años. 78, pero así tenemos a Juan ahí con 80 y tantos años. Casi 90 años. Es un hermano de una edad ya adulta y que el Señor le ha permitido vivir y disfrutar. Pero no me refiero a estos ancianos. Cuando Pedro dirige y se refiere a los ancianos, ya veremos que se refiere a otra cosa. Así que lo primero que vemos es que Pedro se dirige y él mismo se dice que es apóstol, porque fue llamado por el Señor, escogido para el Señor, por el Señor, pero él también se llama anciano. Como hemos leído en esto, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también de la gloria que será revelada. Así que Pedro era un testigo de los padecimientos del Señor. Pedro había visto cómo el Señor había ministrado, cómo el Señor había vivido una vida perfecta en obediencia al Padre y cómo el Señor había ido a la cruz para poder expiar y quitarle el pecado para que pudiéramos reconciliarnos con Dios y nuestros pecados pudieran ser perdonados. Él lo sabía por experiencia, porque él tuvo una experiencia en ese sentido muy amarga, porque él le dijo al Señor que estaría dispuesto a dar su vida por él, y llegó un momento, como le dijo el Señor, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero el Señor lo restauró, el Señor había orado por él, y el Señor le dijo que una vez que pasara esta situación, que fortaleciera también a sus hermanos. Y eso es lo que el apóstol Pedro hace en esta carta. Él está dirigiendo esta carta a los hermanos, hablándole dándole instrucciones para la vida cristiana. Él está dando esta carta de Primera de Pedro para llamar a los creyentes a que vivan una vida santa. Él está dando también esta carta, como dice, habiendo él visto los padecimientos de Cristo, porque estos hermanos a los que va dirigido esta carta estaban sufriendo persecución ya en este momento. Y también le da en esta carta un consejo, un ruego a los ancianos para que cuiden y pastoreen a la iglesia como el Señor quiere. Así que Pedro se dirige como apóstol, porque fue escogido por el Señor, pero también como anciano. Y dice aquí, ¿a quién va dirigida esta carta? Esta carta iba dirigida a los creyentes de la dispersión. Y dice, si habiendo sido elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Iba dirigida la carta a los creyentes de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia y Asia. Probablemente muchos de estos hermanos a los que va dirigida esta carta eran personas que se habían convertido el día de Pentecostés
cuando el mismo Pedro estaba predicando y predicó y se convirtieron 3.000 personas. La carta se escribió sobre el año 63 después de Cristo. Solo habían pasado unos 20 años desde que Pedro predicó ese primer sermón y se convirtieron tantas personas. Así que estas instrucciones que dan esta carta era para esos hermanos que estaban esparcidos por el Ponto, por Asia, por Bitinia, y Pedro quería lo mejor para ellos, que pudieran servir al Señor con alegría como el Señor quiere que lo hicieran. ¿Y cómo se identifica Él? Él no se identificó como papa. Él se identificó como un apóstol del Señor, como un siervo para servir al Señor. Y hermano, como anciano. Y ahora quiero decir lo que es un anciano. Un anciano es un presbítero, es una persona puesta por el Señor para cuidar y apacentar la iglesia del Señor. Eso es un anciano, una persona puesta por el Señor para pastorear y cuidar la iglesia del Señor. Así es como Pedro se presenta. Pedro tenía muy claro que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Pedro tenía muy claro, como la palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 9, no llames Padre a nadie en la tierra porque solo hay uno y está en el cielo. Pedro tenía muy claro que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y Pedro tenía muy claro que el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, pero os enviaré el Consolador, que estará con vosotros para siempre. Y hermano, eso Pedro lo tenía muy claro. Así que él se presenta como apóstol y como anciano. Así que después de haber dicho esto, tenemos que estar atentos para ver qué consejo le da Pedro a esos ancianos para que aprendieran y pudieran apacentar la grey del Señor. Mira lo primero que le dice. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y hermano, me llama la atención estas palabras. Todos los que estáis aquí sentados, que habéis creído en el Señor, todos sois la grey de Dios. Sois las ovejas del Señor. Aquellos que han escuchado el mensaje del Evangelio y han creído y han puesto su fe en el Señor. Y eso es lo primero que nos llama la atención, o a mí me llama de lo que dice Pedro, en este sentido. Apacentar la grey de Dios. Y esto es lo importante. Los creyentes que formamos la grey del Señor, somos del Señor. Somos del Señor. Pero el Señor ha dado la responsabilidad de nombrar, de llamar a una serie de personas que son sus ovejas para que pastoreen a otras ovejas. Hermano, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Apacentar la grey del Señor. ¿A quién se lo está diciendo Pedro? A los ancianos. Había personas que Dios había puesto para que cuidara la iglesia, para que la edificara, y esas personas la llama ancianos. Hay dos pasajes donde se nos dicen los requisitos de esos hermanos. Uno está en Primera de Timoteo, capítulo 3. Palabra fiel, si alguno en el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador,
apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los afuera para que no caigan en descrédito y lazos del diablo. Y hermano, hay otro sitio donde se nos dice también los requisitos de los ancianos y obispos, y es en la carta a Tito. Os lo voy a leer. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahora dice los requisitos de esas personas: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estos son los requisitos de esas personas que nos dice la palabra del Señor. Y hermano, lo primero que Pedro le dice es apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Pero ¿qué necesitaban esas personas? Hermano, para poder pastorear una iglesia, lo primero que se necesita es un corazón de pastor. Es lo primero, un corazón de pastor. Pero es que la palabra del Señor dice que el Señor está dispuesto a dar ese corazón y que Él lo iba a dar. Jeremías 3:15 dice: os daré pastores conforme a mi corazón, al corazón del Señor, para que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El Señor iba a dar a personas un corazón de pastor para que apacienten la grey del Señor. ¿Pero qué se requería para eso? Se requería el llamamiento del Señor. Es importante. Y yo, hermano, creo que la pastoral es un don del Señor para su iglesia local. Sabemos que la iglesia universal la forman todos los creyentes que han creído en el Señor, pero estamos organizados por iglesias locales. Y aquí en la iglesia Betel de San Fernando somos una iglesia local. Y el Señor ha llamado a personas para pastorear a la iglesia. Y hermano, importante en la iglesia, hacia ese llamado que las personas han sentido, que el Señor la llama para cuidar a la iglesia y para pastorear a la iglesia, el Señor le ha dado ese corazón de pastor, pero la iglesia tiene que aceptar ese llamado que la persona dice que tiene y aceptar el cargo de pastor. Así que si Manolo está como pastor de la iglesia y Agustín está como pastor de la iglesia ha aceptado a esos hermanos como pastores para que nos cuiden, para que nos ayuden, para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y eso es muy importante, hermano, eso es muy importante. Ellos tienen por un lado el llamamiento, ellos tienen por un lado el Señor obra en el corazón para darle ese corazón para pastorear a la iglesia. Y la iglesia tiene que recibir a esas personas y estar dispuesta para que estos hermanos la cuiden, la apacienten y la edifiquen. Es una cosa importante. Pero también se requiere algo importante, hermano. Se requiere que los hermanos que están pastoreando la iglesia tienen que tener tiempo de calidad con el pastor de pastores.
Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque eso es el oficio en lo que el Señor los ha colocado. Entonces es necesario que el hermano tenga tiempo de calidad con el pastor de los pastores. Porque para pastorear bien a la iglesia tienen que fijarse y tienen que aprender del buen pastor. Y el buen pastor es el Señor. El Señor es el que los va ahí enseñando cuando derramen su corazón, cuando busquen la ayuda para pastorear a la iglesia. El Señor es el que le va ahí ayudando para aprender de Él, para que lo puedan hacer para la gloria de Él. Pero me llama la atención también esto, hermano, en este sentido. Cómo el Señor, que es el pastor de pastores y es nuestro pastor, con mayúsculas, cómo el Señor ha cogido a unas ovejas de la misma grey y le ha dado el don de pastor para pastorear a la iglesia. Me llama la atención en ese sentido. Es lo importante de que el Señor a una oveja la pone como pastor de una iglesia local, para que la cuide y la pastoree y la edifique. Y hermano, eso también es muy importante en este sentido. Pero requiere tiempo con el Señor y requiere también preparación. ¿Qué dice la palabra? Que el anciano, el obispo, el pastor no puede ser una persona que sea un neófito. Tiene que ser una persona que tenga una experiencia, un conocimiento del Señor. Por eso el Señor dice, le llama anciano, una persona en ese sentido madura en la fe y que el Señor pone para edificar a la iglesia. Así que lo primero que hemos visto es una comunión íntima con el Señor, una preparación y, hermano, cultivar una vida de piedad con el Señor. El pastor tiene que dedicar horas cada día para servir al Señor. Horas con Él para aprender de Él, para aprender la palabra, para ayudar a los creyentes en la predicación. Y, hermano, también tiene que saber valorar a cada creyente. Para el hermano que Dios ponga como pastor en la iglesia, cada creyente tiene que ser muy importante para él. Y yo sé que para nuestro hermano Manolo y para nuestro hermano Agustín, cada uno de los que estamos aquí somos importantes para él. Y que él quiere y ellos quieren lo mejor para nosotros. Ellos quieren vernos crecer en el Señor. Ellos quieren vernos que la iglesia se ama, que la iglesia se edifica, que la iglesia se anima, que la iglesia puede ir caminando en los caminos del Señor. Y yo estoy seguro que ellos desean eso para cada uno de nosotros. Otra cosa importante es que los pastores de la iglesia tienen que conocer a los hermanos. Y hermano, para poder conocer a los hermanos, tiene que haber tiempo de comunión en la iglesia y con los hermanos. Los pastores tienen que conocer a los hermanos. Y eso es muy importante, que el Señor le pide, que nos conozcan a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos una responsabilidad también, abrir nuestros corazones a los hermanos que nos quieren conocer y nos quieren edificar y nos quieren pastorear. También es una cosa muy importante. Lo que el Señor le va enseñando a los hermanos que pastorean, los hermanos lo van compartiendo con nosotros. Yo sé que ellos tienen tiempos donde hablan con cada uno de nosotros y ellos se preocupan por nosotros y de acuerdo a lo que el Señor le va enseñando y le va mostrando, ellos lo comparten con los hermanos. Y hermanos, de esa manera nos edificamos. Si no hay tiempos de comunión, si no hay un trato donde
los hermanos nos abrimos y compartimos de nuestras necesidades con los hermanos que pastorean, es imposible que ellos nos puedan pastorear. Por lo tanto, somos llamados nosotros a abrir nuestro corazón y a dejarnos guiar en el Señor y a ellos buscar esa comunión con nosotros y compartir lo que el Señor le va mostrando también a cada uno de ellos. Y así, hermano, podemos ir creciendo en el Señor. Esto lo podríamos decir con otra palabra, lo que acabo de decir, la consejería pastoral. En todos tenemos nuestras necesidades, pasamos por situaciones donde tenemos que recibir la consejería de los hermanos que pastorean a la iglesia. Y hermanos, esto lo deben de hacer, como dice la palabra, con ánimo pronto. En cualquier situación por la que estemos pasando o en la que estemos, los pastores tienen que cubrir esas necesidades de la iglesia. Yo estoy seguro que ellos nos sustentan con sus oraciones. Yo estoy seguro que Agustín y Manolo oran por cada uno de nosotros, de los que forman esta iglesia local, y nos tienen en sus oraciones. Yo estoy seguro también que ellos nos intentan edificar con la sana doctrina y la sana enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Yo estoy seguro que ellos nos dan palabras de esperanza y de consuelo para nuestras vidas. Y también, hermanos, en la labor pastoral está lo importante de la exhortación en aquellas cosas que no están correctas en nuestra vida, y ellos también tienen la obligación de decirnos para que cambiemos y rectifiquemos y hagamos lo que el Señor quiere. No es una labor fácil, hermano. En la pastoral, una de las cosas más difíciles es el exhortar para que los hermanos puedan responder a esa exhortación y cambiar lo que haya que cambiar en la vida. Y hermano, como he dicho, lo tienen que hacer con ánimo pronto, en cualquier momento. Hay otra cosa también importante. Ellos tienen que estar atentos también para que no se cuele enseñanzas falsas dentro de la iglesia. Es una de las labores de los pastores. Tienen que vigilar la sana doctrina y la enseñanza correcta de la palabra de Dios, porque es muy importante, y tienen que velar por lo que viene de afuera, y también inclusive tienen que velar por lo que pueda venir de dentro de la iglesia. Y eso es muy importante, hermano, y eso es una carga que ellos tienen que sentir, y yo estoy seguro que también la sienten en sus corazones. Velar para que todo lo que se haga dentro de la iglesia, todo lo que se haga en la congregación pueda estar de acuerdo con la palabra de Dios y con la sana doctrina. Pero hay otra cosa también muy importante, hermano. Ellos tienen también que hacerlo, como dice aquí la palabra del Señor, siendo ejemplo de la grey. Es muy difícil un hermano que estar como líder siervo en una congregación, un hermano que es el pastor de la iglesia, tiene que dar un ejemplo con su vida. Como dice la palabra, debe de ser irreprensible. Pero hermano, irreprensible no quiere decir que no pueda caer en un pecado y que pueda haber un momento en que en su vida pueda haber algo que no esté de acuerdo a la palabra del Señor y que otro hermano se lo pueda decir y pueda rectificar. Y esto es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque el mismo apóstol Pedro, que nos está dando esta carta, hubo un momento en su vida en que tuvo un pecado que fue la hipocresía, como vemos en la carta a los Gálatas, y tuvo que ser reprendido por el apóstol Pablo delante de todo el mundo,
y darse cuenta que lo que estaba haciendo no era correcto ante los ojos del Señor. Pero ¿qué es lo importante, hermano? Lo importante es que fue capaz de reconocerlo y fue capaz de cambiar. Así que cuando veamos a los pastores, y nuestros pastores deben ser irrepresibles, pero eso no quiere decir que nunca peque. O que puedan haber un momento en que pueda caer en un error, en un pecado, y que necesiten que se le diga, pero lo importante es que con humildad lo puedan reconocer y puedan cambiar. Ellos deben de ser ejemplo. Y hermano, la palabra del Señor nos lo dice. Pablo se ponía como ejemplo de que él amaba y servía al Señor. Así también los pastores deben ser ejemplos de la grey. Pero, lo voy a decir, si hay hermanos que piensan que el pastor nunca se equivoca y nunca falla, ¿sabe eso qué es lo que demuestra? Inmadurez en el hermano que lo dice. Importante, eso demuestra inmadurez. Así que ellos están aquí al frente, están pastoreando la iglesia. Nosotros tenemos que ayudarles para que lo hagan con alegría y para que lo hagan bien. Si vemos en ellos algo que no es correcto, con amor, decírselo para que rectifiquen. Y el hermano, si lo reconoce, lo importante es que lo reconozca y que lo cambie. Eso es por lado a eso. Mira lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. A una persona que era joven y que estaba también pastoreando y ayudando en la pastoral en la fundación de iglesia. ¿Y qué fue lo que le dice? Que sea ejemplo. Así que los pastores deben de ser ejemplos de su grey. Pero también hay tres cosas, y con esto vamos a terminar el culto hoy. Hay tres cosas que los pastores deben evitar. La primera, dice cuidando de la grey, no por fuerza. Y no por fuerza es lo contrario de voluntariamente. ¿A qué me refiero? A que el hermano que pastorea la iglesia tiene que sentir que el Señor lo llama a pastorear la iglesia. Y tiene que dar ese paso al frente para poner los dones al servicio del Señor. No por fuerza, porque hermanos, si se hace por fuerza, verdaderamente eso no va a traer bendición a la iglesia. Y el hermano que pastorea voluntariamente es el hermano que va a buscar en todo momento el bien de la iglesia y va a enseñar la palabra de Dios como la palabra de Dios dice. Demostrando que le amamos, que la respetamos y que queremos lo mejor para la iglesia local. Dice la palabra, la misma palabra, que el amor no busca lo suyo. Así que el Señor nos está pidiendo por medio de Pedro que lo hagan voluntariamente y no por fuerza. Lo segundo que tienen que evitar es que lo hagan por ganancias deshonestas. ¿A qué se refiere eso de ganancias deshonestas? De que el pastor que está pastoreando una iglesia no puede ser que lo haga por ganar un salario, o por adquirir fama, o por tener un nombre sobre todo, por destacar sobre todo. Debe ser una cosa que lo haga, como decía aquí, con ánimo pronto, por amor a los hermanos, no por ganancias deshonestas. Hay muchos hermanos que están pastoreando y en ciertos momentos han demostrado que lo más importante para ellos era el salario.
era el recibir el sustento. Y hermano, con eso también tenemos que tener mucho cuidado. Aquí le damos gracias al Señor porque hasta ahora los hermanos están sirviendo sin recibir ningún salario. Lo están haciendo de gracia para la iglesia. Y tenemos que darle gracias al Señor, hermano. Tenemos que darle gracias al Señor. Esta iglesia sabe lo que el Señor nos pide hacia los hermanos que pastorean la iglesia. Y nosotros durante un tiempo hemos estado haciendo esas cosas que el Señor dice. El obrero es digno de su salario. Y hemos estado sustentando a los pastores. Pero ahora tenemos que darle gracias al Señor que los hermanos que están pastoreando la iglesia no están pidiendo un salario y ellos tienen su salario de sus trabajos y están siendo sustentados. Y hermanos, tenemos que darle gracias al Señor. El Señor quiere que lo hagamos de la manera correcta que lo tenemos que hacer y cuando tengamos que hacerlo y cuando podamos. Porque si no lo hacemos ahora mismo es porque no podemos. Y todos sabemos la situación por la cual está pasando la congregación. Y la tercera cosa que debemos evitar, que deben de evitar los hermanos, es pastorear la iglesia como teniendo señoríos de la iglesia. ¿Y a qué se refiere esto que dice el apóstol Pedro? Que los hermanos no gobiernen en el sentido porque yo lo digo, sino que puedan enseñar correctamente la palabra del Señor y que puedan hacer lo que Dios dice en su palabra. El pastor, los pastores, no son superiores a los hermanos creyentes, a la grey de Dios que está sentada en el banco. Ellos son ovejas igual que los demás. Y hermano, no debe de haber el pecado de decir, de enseñorearse de la grey, de sentirse superior a la grey. Dice que ninguno se considere superior a otro, sino que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero esto también hay que tener mucho cuidado porque se puede entender malamente. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor a los pastores también le da una autoridad. ¿Entendéis lo que os digo? El Señor lo pone como pastor para que apacienten la grey de Dios, pero el Señor le ha dado una autoridad porque es el Señor el que los pone, como hemos visto. Es un ministerio del Señor. Lo voy a leer un momentito. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que el Señor es el que la ha puesto y el Señor le ha dado una autoridad. Y la palabra del Señor también nos dice en otro lugar, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos están puestos para el Señor, para edificar a la grey de Dios. Por lo tanto, cuando nos enseñan la palabra, cuando nos exhortan con la palabra, cuando nos dan un consejo o nos dicen cosas que debemos de rectificar conforme a la palabra, lo importante es que seamos capaces de hacerlo y de aceptarlo. No como teniendo señorío de la ley. Hay personas que porque se creen que han bautizado a unas personas, le pertenecen ya y se enseñorean de ellas. Y no es así, hermano. No debe nadie enseñorearse. Todos nosotros somos personas, somos creyentes, por lo cual el Señor ha ido a la cruz del Calvario.
Todos nosotros que hemos creído en el Señor somos iguales ante los ojos del Señor. Creyentes redimidos por su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Hemos sido llamados, hemos sido santificados, hemos sido justificados. Y si el Señor lo permite, también seremos glorificados. Así que somos todos, a los ojos del Señor, iguales. Pero nos dice que cada uno debe verse a los demás como superiores a sí mismo. Pero el Señor ha puesto también a los pastores en autoridad sobre la grey de Dios. Y hermano, esto es muy importante. Dice que en la carta a los tesalonicenses, dice que os rogamos que reconozcáis a las personas que os presiden y os ministran en el Señor, y que lo tengáis en grande estima, porque ellos darán cuenta de cómo han pastoreado a la iglesia del Señor. Ellos tienen una responsabilidad, pastorear a la iglesia del Señor. Pero nosotros tenemos la responsabilidad también de tenerlo en grande estima, en obedecerlo y en orar también por los hermanos que pastorean y de sujetarnos a ellos. Esto es muy importante. Para el siguiente culto, si Dios quiere, veremos un poco lo que es nuestra obligación como creyentes, la grey de Dios, con relación a los hermanos que pastorean. Lo veremos, si Dios quiere, el domingo que viene. Y hermanos, si lo hacen bien, la palabra de Dios le promete que cuando venga el pastor de los pastores, ellos recibirán una corona incorruptible de gloria. Hay una bendición. Cuando el Señor pone a unos hermanos que pastorean bien la grey del Señor, que se preocupan por la grey, que la cuidan, que la enseñan, que le ayudan para que pueda crecer y cumplir el propósito para el cual el Señor los ha llamado, cuando venga el pastor de los pastores, que es el Señor Jesucristo, ellos que eran ovejas y han sido puestos como pastores, recibirán, dice la palabra de Dios, la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, ¿a quién se refiere? A los ancianos que estaban pastoreando la iglesia. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es su promesa, hermano. Y aquí lo vamos a dejar en esta mañana, hermano. Aquí lo vamos a dejar. Quiera el Señor que esta iglesia sea pastoreada como el Señor quiere. Ahora vamos a tener la asamblea extraordinaria y vamos a ratificar, si Dios quiere, a nuestro hermano Agustín como pastor de esta iglesia. Cada uno tiene que reflexionar y esperemos que la decisión que tomemos sea la decisión guiada por el Señor, guiada por el Espíritu Santo. Y a la luz de lo que hemos dicho, tomemos la decisión. Que cada uno mire cómo ha sido cuidado por nuestro hermano Manolo y por nuestro hermano Agustín. Que cada uno mire si lo que ha recibido es sana enseñanza, alimento correcto, y que cada uno mire si nuestro hermano se ha preocupado también por cada uno de ustedes, se ha interesado por sus vidas, por ayudarlo a crecer, y yo estoy seguro que así ha sido por nuestro hermano. Y desde aquí les quiero dar las gracias a nuestro hermano Agustín por esos 2 años al frente de la congregación junto con nuestro hermano Manolo, sirviendo al Señor con alegría. Y hermano, que podamos cumplir el propósito para lo cual nos ha llamado en esta iglesia local, para servirle con todo el corazón, para que el Señor pueda estar orgulloso de cada uno de nosotros, para que el Señor pueda estar contento y alegre por medio de su Espíritu que vive en nosotros. Y que esta iglesia, hermanos, pueda seguir adelante, sirviendo al Señor y glorificando al Señor. Vamos a orar. Señor y Padre, muchas gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias por un día haber levantado, Señor, esta iglesia local,
aquí en San Fernando. Gracias por tu misericordia para con nosotros, Señor. Y gracias también, Señor, por los hermanos que tú has puesto al frente de la iglesia para pastorearla y para cuidarla, Padre. Gracias por Agustín y por Manolo, Padre. Te pedimos que tú los bendigas grandemente, Señor. Que tú les dé el poder de tu Espíritu para ministrar con alegría y para que podamos, Señor, ser edificados y crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, Padre. Ayúdanos, Señor, para que seamos una iglesia local que cumple el propósito para lo cual tú nos has llamado. Queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, para poder ser luz aquí donde tú nos has puesto, Padre, y poder ser sal también, Señor. Que a estas personas que vemos que todavía no te conocen, que le podamos llevar el Evangelio, Señor. Y que sea un Evangelio predicado con nuestra boca, pero también con nuestra vida, Padre. Y que podamos, Señor, verdaderamente poder cumplir el propósito y hacer tu voluntad, Padre. Muchas gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas correctamente, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú bendiga la asamblea extraordinaria que vamos a tener ahora, después de este tiempo, Padre, y que tú nos guíes, Señor, para que la decisión pueda ser de acuerdo a tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.